Hola a todos, muy buenas noches. Un gusto tenerlos por acá. Hoy vamos a continuar con nuestra sesión de procedimiento tributario y la enfocaremos en esta sesión en básicamente en la temática denominada declaración tributaria que se tiene como no presentada. ¿Ok? Eh, digamos que en ese orden de ideas, listo. Mm, digamos que esa declaración tributaria que se tiene, que se tiene como no presentada, es uno de esos componentes importantes dentro del procedimiento tributario. Y si bien el inciso primero del artículo 579 rayados del Estatuto Tributario establece que si un contribuyente que si un contribuyente que está obligado a presentar las declaraciones tributarias, eh, permítame esto, ya, es que estaba acabando de cuadrar esto. Entonces les decía que, eh, si bien es cierto que el artículo 579 rayados en su inciso primero del Estatuto Tributario, ese inciso establece que si un contribuyente que está obligado a presentar las declaraciones tributarias de manera virtual lo hace por un medio diferente al sistema electrónico, pues este tipo de declaraciones que él ha hecho se van a entender como si hubieran sido unas declaraciones no presentadas, ¿ok? Y hay que tener mucha precaución con eso, porque cuando usted solicita ese permiso a la DIAN y la DIAN se lo otorga, ya debe seguir a través de ese canal, ¿ok? Entonces, a propósito de este tema, el artículo 580 del Estatuto Tributario también señala que de ocurrir alguna de las situaciones que vamos a enumerar acá en esta diapositiva, la declaración también se entendería como una declaración que no fue presentada. En ese orden de ideas, entonces, digamos que la declaración tributaria no se presenta en los lugares estipulados. Ahí también se entiende, o la DIAN, para la DIAN el tema es que es una declaración que no ha sido presentada. ¿Ok? Otro aspecto es que en la declaración no se encuentra registrada la identificación del declarante. Tampoco se tiene cómo, es decir, para la DIAN es una declaración no presentada. La identificación del declarante fue suministrada de forma equivocada en la declaración. También es una declaración que se da como no presentada. La declaración no contiene los datos suficientes para que la DIAN identifique las bases grabables, tampoco se tiene como presentada, y dentro de esa declaración no se incluyó la firma de quien debe cumplir la obligación de declarar o no fue firmada por el contador público o por el revisor fiscal cuando existiera la obligación. Entonces, estos son 5 aspectos que, aparte del que les mencioné, del inciso 1 del artículo 579 rayados del Estatuto Tributario, pues también se tienen como no presentada esa declaración. En ese orden de ideas, digamos que hay que definir que, bueno, también se entiende que, bueno, digamos que también se da como no presentada aquellas declaraciones de retención en la fuente que se presenten sin pago, siempre que éste no se efectúe dentro de los 2 meses siguientes del vencimiento del plazo para haber realizado esa declaración. ¿Ok? Esa situación también, digamos que aplica cuando se presente la declaración de retención en la fuente sin pago y el agente no posea saldo igual o superior a 2 veces el valor de la retención a cargo. Ahí también aplica la declaración como no presentada. Todo esto digamos que hay que tenerlo presente porque si se liquida un saldo a favor, ¿sí? Digamos que si se liquida un saldo a favor en una declaración tributaria que contenga cualquiera de las situaciones que hemos mencionado, pues esa solicitud de devolución o de compensación será inadmitida, es decir, no la va a admitir la DIAN, ¿ok? Y además, presentar de nuevo la declaración tributaria, pues va a implicar calcular lo que es la sanción, ¿sí? Por extemporaneidad más los intereses moratorios. Entonces, digamos que son varios los aspectos que hay que tener en cuenta para ese tipo de situaciones. Ahora, eh, ¿cuáles son los efectos de la firma del revisor fiscal o del contador público dentro de cualquiera de las declaraciones que vaya a tener que presentar el contribuyente?
¿sí? Porque es que se pueden presentar varias. Entonces, digamos que eh, dentro de ese estatuto tributario, tenemos que indicar que son varios los artículos que hacen referencia puntualmente a la obligación de presentar determinadas declaraciones con la firma, o bien sea del contador o bien sea del revisor fiscal. ¿Ok? Eso, digamos que esos son aspectos que hay que tener presentes y de esa manera, conforme a lo consagrado en los artículos eh, 512, 596, 602 y hay otros 600 que se me pasa. Ahorita que me acuerde se los digo. 512, 596 y 602, y falta otro. Eh, Quienes se encuentren obligados a llevar contabilidad y a tener, digamos que por por los requisitos que cumpla, esa persona debe estar obligada a tener revisor fiscal. Esa entidad va a tener que presentar sus declaraciones de impuestos nacionales al consumo, de impuesto sobre la renta, del IVA, de retenciones en la fuente, con la firma de ese revisor fiscal. ¿Ok? Eso es bastante claro ahí la norma. Y además, quienes no tengan dicha responsabilidad, pero hayan presentado un patrimonio bruto a diciembre 31 del año anterior, o hayan obtenido unos ingresos brutos durante el año grabable anterior, en el caso de, bueno, digamos que hayan tenido un, eh, un patrimonio bruto o unos ingresos brutos mayores a 100.000 VTs, deben presentar esas declaraciones con la firma del contador público. 100.000 VTs, ¿ok? Eso es obligatorio. Entonces, digamos que son aspectos bien relevantes que toca tener presente. Y nos dice aquí que los obligados a llevar contabilidad y a tener revisor fiscal deberán presentar su declaración de impoconsumo, de renta, de IVA y de retenciones con la firma del revisor fiscal o del contador público. Y adicional, los que no tengan dicha responsabilidad, pero hayan presentado un patrimonio bruto a 31 de diciembre del año anterior o obtenido ingresos brutos durante el año grabable anterior superiores a 100.000 VTs, deberán presentar las declaraciones con firma del contador público. Entonces, la roja es con firma del revisor fiscal y la azul con firma del contador público. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es la importancia de la firma del revisor fiscal y del contador público? Mm, digamos que de acuerdo a lo que nos dice aquí el artículo 581 del Estatuto Tributario, cuando el revisor fiscal, ay, perdón, cuando el revisor fiscal mm, o contador firman una declaración tributaria, la que sea, ¿sí? Ante la DIAN. Estamos hablando de la DIAN específicamente. Eh, Cuando estos profesionales firman una declaración, está certificando que los libros de contabilidad han sido diligenciados en debida forma y que reflejan de manera razonable la situación financiera de ese contribuyente puntual. ¿Ok? En el caso de las declaraciones que tienen que ver como con la declaración de retención en la fuente, ahí lo que se está haciendo es que se está constatando, esos profesionales, tanto el revisor fiscal como el contador, en una declaración de retención en la fuente, está constatando que las operaciones registradas en dichos libros fueron sometidas a retención. Y aquí el artículo 581 nos hace énfasis en lo siguiente, nos dice efectos de la firma del contador. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización e investigación que tiene la DIAN para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores y de la obligación de mantenerse a disposición de la administración de impuestos los documentos, informaciones y pruebas necesarios para verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del contador público o revisor fiscal en las declaraciones tributarias certifica los siguientes hechos. Es decir, nosotros con nuestra firma estamos certificando primero que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia, es decir, con el estándar internacional. Segundo, que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. Y tercero, que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas vigentes en el caso de las declaraciones de retenciones. ¿Ok? Entonces aquí es bien
importante poder verificar si el contribuyente debe presentar su declaración con la firma del revisor o con la firma del contador público. ¿Por qué? Porque si incumple ese contribuyente con esa obligación, esa declaración podrá estar muy bien liquidada, podrá estar muy organizada, la presentó a tiempo, todo muy bien, pero si no va firmada, se toma como no presentada. Y digo no firmada si le corresponde por revisor o por contador público. ¿Ok? Eso hay que contemplarlo y pues digamos que eso está dentro de lo que solicita el estatuto tributario. Ahora, digamos que cuando a usted se le olvidó, no tuvo en cuenta los topes, no tiene contador o no tuvo revisor fiscal, que ya por sí es grave, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la falta de esa firma de cualquiera de estos dos profesionales, del contador o del revisor fiscal? Pues eso va a acarrear una sanción y aplica doble reducción. Es decir, si la DIAN, dentro del periodo de firmeza de esa declaración, que le aplica a las declaraciones tributarias, ahí les toca remitirse por favor a los artículos 147 y 714, es como si fuera el número invertido, 147 y 714 del Estatuto Tributario, detecta la irregularidad de la ausencia de la firma del contador o del revisor fiscal. Esa entidad daría la respectiva declaración por no presentada y exigiría su presentación de nuevo, de manera que el contribuyente debería liquidar lo que le compete por ese tipo de impuesto, llámese IVA, imporrenta, impoconsumo, retefuente, debe presentar la declaración, pagar la sanción y además los intereses moratorios. ¿Ok? Ahí ya digamos que el tema se le dispara y eso vamos a ver ahorita ejercicios sobre esa situación puntual. ¿Ok? Ahora bien, si el contribuyente mmm, detecta la ausencia de la firma obligatoria del contador o del revisor fiscal y decide voluntariamente presentar de nuevo la declaración ante la DIAN y sobre todo antes que la DIAN, digamos que tome o indique que esa declaración no fue presentada porque como no va con la firma del contador ni del revisor, o de hecho, con una o con la otra, le hizo falta alguna de esas firmas. Entonces, si usted autónomamente revisa y se da cuenta y usted dice, no, yo voy a volver a presentar la declaración, entonces ese contribuyente va a poder calcular la respectiva sanción de extemporaneidad de la cual habla el estatuto, el artículo 641 del Estatuto Tributario, aplicando la doble reducción de sanciones contemplada en el parágrafo 2 del artículo 588 del Estatuto Tributario y en el artículo 640 del mismo estatuto. Entonces, mire que cuando usted es el que levanta la mano, cuando usted es el que se da cuenta que hubo un error en su declaración y que es usted mismo el que va y declara, pone la cara, explica, no sé qué, si se llama, eso no le va a servir de nada, pero igual es un buen tema y eso habla muy bien de usted. Entonces, ese tipo de situaciones, lo que dice la norma, hombre, pues presente la declaración, liquídeme la sanción y mire si le aplica la reducción de la cual habla el artículo 588 del Estatuto Tributario y el artículo 640. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos son beneficios para usted. Le va a servir. ¿Ok? Listo. Ahora bien, si se cumplen las condiciones especiales que están establecidas en el artículo 640 del que estábamos hablando, del Estatuto Tributario, el contribuyente podrá reducir la respectiva sanción al 50 o al 75%, dependiendo el caso en el cual el contribuyente se encuentre. En ese sentido, si un contribuyente, por ejemplo, decide corregir en agosto de 2018 su declaración de renta del año grabable de 2017, la cual presentó en abril de 2018 sin la firma de contador, deberá en ese caso calcular la sanción de extemporaneidad contemplada en el artículo 641 del Estatuto Tributario, que correspondería al periodo comprendido entre abril y agosto de 2018. Suponga que dicho cálculo arroja un valor de 50 millones, en cuyo caso, y aplicando las normas mencionadas, el contribuyente podrá reducir dicho valor de la siguiente forma.
Primero, lo que debe hacer es aplica la norma del parágrafo 2 del artículo 588 del Estatuto Tributario, el cual señala que a esos 50 millones que él tiene que pagar o que le arrojó la declaración, le aplicará un 2% y que el valor de esa operación no puede exceder las 1.300 VTs. ¿Ok? En ese caso, el cálculo anterior arrojaría un valor de 1.000.000 de pesos. Haciéndolo para ese año, ¿no? 43.103.000 en el año grabable 2018. Segundo, seguidamente y por aplicación de la norma del artículo 640, mire que vamos en orden. Primero el artículo 588, su numeral 2, y luego el artículo 640 del Estatuto Tributario nos dice que podemos tomar el valor de 1.000.000 de pesos y reducirlo a su 50%. ¿Ok? Lo anterior arrojaría un valor de 500.000 pesos por concepto de la sanción de extemporaneidad doblemente reducida. Doble vez le hicimos reducción a eso, ¿ok? Y eso lo permite el Estatuto Tributario. Pero siempre y cuando sea usted el que levante la mano y diga, mea culpa, me equivoqué, lo estoy corrigiendo, por favor permítame ponerme al día en la obligación. Bien. Les pido el favor que para el examen de la unidad número 2 lean los siguientes temas: eficacia de las declaraciones de retención, solicitud de declaración no presentada por parte del representante legal, reserva de la información contenida en las declaraciones, todo lo que tiene que ver con intereses moratorios y fallas en el portal de la DIAN no exoneran de intereses moratorios. ¿Sí? Léase muy bien esos 5 temitas, por favor. Es muy factible que le salgan en el examen. Entonces, se lo recomiendo mucho, léalo y le va a servir porque todo esto es importante para el desarrollo de nuestra carrera. ¿Listo? Eso como para que lo tenga ahí presente. Ahora hablemos de la otra temática que es la reducción de sanciones y otros principios en el régimen sancionatorio. Entonces, acá, bueno, digamos que con la modificación que se hizo al artículo 640 del Estatuto Tributario, tomando como base la ley 1819 del año 2016, la reforma tributaria estructural que se hizo por ahí en el gobierno de Santos. En esa reforma tributaria, ¿qué se hizo? Se reglamentó la aplicación de los principios de lesividad, de proporcionalidad, de gradualidad y de favorabilidad en el régimen sancionatorio. ¿Qué quiere decir todo eso? Digamos que el valor de la sanción eh, nos indica la norma que ese valor de esa sanción que usted ha calculado se va a poder reducir al 50% o al 75% del monto de esa sanción, dependiendo de quién la liquide y el periodo en que se comete la conducta sancionable. Es decir, si la sanción debe ser liquidada por el contribuyente, es decir, usted se dio cuenta que no declaró y usted mismo dice, no, miércoles voy a presentar la declaración ya. Entonces, si la sanción debe ser liquidada por el contribuyente, esa sanción se puede reducir al 50% si y solo si dentro de los 2 años anteriores, ¿sí?, a la fecha de la comisión de la conducta sancionable, no se ha incurrido en la misma sanción. Entonces, ¿qué le dice? Ok, liquide la sanción y esa sanción la va a poder reducir al 50% si yo valido que dentro de los 2 años anteriores a la presentación de esta declaración, 2 años antes, yo no he presentado el mismo problema, es decir, no he tenido que pagar sanción por extemporaneidad. Si no lo he hecho, puedo aplicar a la reducción sanción, ¿ok? Eso es bien importante. Pero también me dice, bueno, está bien, usted puede rebajarse al 50% esa sanción si dentro de los 2 años anteriores usted no ha cometido la misma sanción, la misma, ¿cómo se dice? Se me fue. Sí, no ha cometido la misma, sí, llamémosla sanción, la misma, no ha cometido el mismo error de no presentar la declaración, por decir algo. Eh, pero también el Estatuto Tributario nos dice, ahora, está bien, usted de pronto no pudo reducir la sanción al 50%. Yo le doy una oportunidad, le doy otra oportunidad, yo, Diana. Le digo, mire, entonces, mire, revise si
Está bien, si dentro de los 2 años anteriores usted se dio cuenta y pum, no, sí, cometí la sanción, tuve que pagar sanción por extemporaneidad 2 años antes, entonces no aplicó al 50, pero entonces me dice, si el año anterior, si un año anterior a la sanción que está liquidando hoy, el año anterior usted no ha cometido esa sanción, entonces puede aplicar un descuento del 75%. ¿Ok? Entonces, pues me está dando opciones para poder hacer uso de eso, pero siempre y cuando yo alzo la mano y digo, mire que se me olvidó declarar, mire que presenté esto mal, mire que algo ocurrió y yo mismo lo estoy corrigiendo. Entonces me dan esa opción, ¿ok? Es como un beneficio ahí que nos permite la DIAN, ¿ok? Eh, si esa sanción es propuesta o es determinada por la DIAN, es decir, la DIAN tuvo que golpearme, hey, oiga, usted no ha pagado, mire, tome, aquí tiene su requerimiento especial o tiene su emplazamiento, lo que sea. Entonces, yo ahí tendré que empezar a decir, miércoles, ya se me duplicó la sanción, que ya no me van a cobrar el 5 sino el 10, ¿sí? Y no es hasta el tope del 100% del impuesto, sino hasta el tope del 200% del impuesto. Todo se me duplica. Entonces, ahí me dice la DIA, mire, yo lo tuve que llamar, yo lo tuve que buscar y eso tiene una sanción, ¿ok? Entonces, si esa sanción, yo, DIAN, se la estoy aplicando al contribuyente, ese contribuyente va a poder reducir al 50% su sanción siempre que dentro de los 4 años anteriores no haya presentado la misma, no haya cometido la misma conducta sancionable. 4 años, ¿ok? Entonces mire que todo se duplica los montos del porcentaje, ya no es el 5%, sino el 10% de la sanción. La sanción sube al 10% del monto a pagar del impuesto y además, ahí son varias cosas, son el 10%, y el tope es el 200% del impuesto a pagar y además puedo reducir mi sanción si demuestro que dentro de los 4 años últimos, dentro de los 4 últimos años anteriores a la comisión de esta sanción que estoy cometiendo hoy, no he cometido la misma, entonces puedo reducir al 50%. Y lo mismo, puedo reducirla al 75% si logro demostrar que en los 2 últimos años yo no he cometido esa sanción. Entonces, mire que todo se duplica. No es buen negocio, ¿sí? Es mejor anticiparse a ese tipo de situaciones, es mejor ir y poner la cara, explicarle a la DIAN lo que pasó, y listo, voy a hacer, y esta es mi declaración, esto es lo que voy a pagar y miro si puedo aplicar alguna de esas reducción sanción, ¿ok? Eh, eso, digamos que hay que también evaluar que hay lesividad, se llama, se cumple esa lesividad si el contribuyente incumple sus obligaciones tributarias y reincide cuando se comete una nueva infracción del mismo tipo dentro de los 2 años siguientes al día en el que cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso la sanción. Y aquí es bien importante tener presente que cuando una persona o una entidad es reincidente, el monto de la sanción va a aumentar en un 100%. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y adicional a eso, imagínense que el parágrafo 5 del artículo 640 del Estatuto Tributario, que es el artículo es el que tengo aquí publicado, que me permite hacer disminuciones de esas sanciones, eh, ese parágrafo 5 me indica que, aquí debo tener, aquí parágrafo 5, el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior. ¿Ok? Entonces, digamos que esto es bien importante. Siempre que usted va a liquidar sanciones, tiene que echar mano a este artículo 640 para poder determinar si aplica reducción sanción o no. ¿Listo? Y mire que la ley en ese aspecto pues, es bastante laxa. Le dice, ok, si está bien, si usted es líquido, entonces yo le permito que hasta dentro de los 2 años anteriores y no ha cometido el mismo acto sancionatorio, entonces descuentes el 50% de esa sanción. Es un gran beneficio, ¿sí?
Pero es más, si inclusive llamándolo la DIAN, usted logra demostrar que en los últimos 4 años no ha cometido esa misma acción sancionable, pues la va a poder reducir también en un 50%. Entonces, son varias las opciones que se tienen. ¿Listo? Bien, eh, hay que mirar ahora todo lo que son las sanciones en las que no aplican los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad. En este tipo de casos, digamos que el parágrafo 2 del artículo 640 del Estatuto Tributario establece que los principios de proporcionalidad y gradualidad no aplicarán en las siguientes sanciones. Inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio, según lo estipulado en el artículo 640, raya 1. ¿Ok? Esa inhabilidad, pues digamos que pues es clara, no creo que tenga mucha duda. Esa inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio y una multa para el agente retenedor o ese agente responsable del IVA que mediante fraude haya disminuido, ¿sí? Haya disminuido el saldo a pagar de retenciones o impuestos o haya aumentado el saldo a favor de sus declaraciones en una cuantía igual o superior a 4.100 VTs. Digamos que aquí la inhabilidad puede ser por un término de 1 a 5 años, ¿sí? Y adicional a eso, es decir, usted no va a poder ejercer su función de comerciante durante ese periodo, ¿sí? Es bastante dura la sanción en ese tipo de situaciones, ¿ok? Eh, la inhabilidad puede durar entre un término de 1 a 5 años, mm, y la multa puede oscilar entre 410 y 2.000 VTs, ¿ok? Esta sanción, digamos que también aplica para aquel que mediante algún tipo de fraude no haya declarado, ¿sí? Eh, digamos que no declaró teniendo la obligación de hacerlo, siempre y cuando el impuesto determinado por la DIAN sea igual o superior a 4.100 VTs. Eso, digamos que según lo que aparece estipulado ahí en el artículo 640 raya 1 del Estatuto Tributario. Eh, Sanción por inexactitud. Esta sanción por inexactitud, específicamente los numerales 1, 2 y 3 del artículo 648 del Estatuto Tributario, que fueron modificados por la Ley 1819 del 2016, eh, digamos que aplica ese tipo de sanción. Digamos que en este tipo de casos, el primero de ellos hace alusión a, a la sanción por omitir activos o incluir pasivos, es decir, está haciendo fraude con su declaración. Eh, Esconde activos o aumenta pasivos que son inexistentes. Eso en el primer escenario. En el segundo escenario, digamos que a la sanción por comprar a proveedores ficticios, ¿sí? O proveedores insolventes, o por el abuso en materia tributaria. Y el último numeral, digamos que hace referencia a las inexactitudes en las declaraciones de ingresos y patrimonio cuando se trata de las conductas que están contempladas en el numeral 5 del artículo 647 del Estatuto Tributario, tal cual como aparece en la diapositiva. La otra es sanción por no facturar, ¿sí? Según el artículo 652 raya 1. Entonces ahí no aplican esos principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en cualquiera de estos escenarios. El cuarto, cuando haya una sanción de clausura del establecimiento, ahí digamos que no aplica ese tipo de principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad. En el quinto, la sanción a administradores y representantes legales tampoco. En la sexta, sanción por evasión pasiva. Eh, Sanción por informar datos falsos. Sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión. Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. Sanción de declaración de proveedor ficticio, sanción por
por autorizar escrituras o traspasos sin el pago de retenciones. Y por último, sanciona a notarios que autoricen escrituras por un precio inferior. ¿Ok? Entonces, este tipo de situaciones hay que conocerlas muy bien porque todo esto me va a terminar afectando en mi parte impositiva. ¿Ok? Bien. Asimismo, los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad no aplicarán en los siguientes casos. Aparte de los 12 que vimos, aquí hay otros 5 que son liquidación de intereses, ahí no aplica esas reducciones. Errores de verificación tampoco aplican. Inconsistencias en la información remitida no aplica. Extemporaneidad en la entrega de información de los documentos recibidos de los contribuyentes no aplica la reducción sanción. Y por último, la extemporaneidad e inexactitud en los informes, formatos o declaraciones que deban presentar las entidades autorizadas para recaudar. Precisiones de la DIAN sobre reducciones de sanciones. Leer sobre estos oficios, por favor. Lo primero, el oficio 5981 del 17 de marzo del 2017 es un oficio que hace énfasis sobre cómo podría aplicarse la reducción de sanciones en el caso de declaraciones sobre el impuesto de la renta. El oficio 6414 del 13 de marzo de 2017 que hace referencia a la viabilidad de aplicar el artículo 640 del Estatuto Tributario, donde me aparecen todas las reducciones, a la declaración informativa de precios de transferencia. Bien importante ese concepto, bien importante esa temática de los precios de transferencia, que lo veremos en planeación tributaria. El oficio 870 del 15 de mayo de 2017 que hace remisión al oficio 5981, que es este, hace remisión al oficio 5981 de marzo 17 de 2017. Concepto unificado sobre procedimiento tributario sancionatorio, el 014-116 de julio 26 de 2017, y el oficio 314 de enero 5 de 2018. En este la DIAN indica qué se debe hacer si el contribuyente no aplicó el beneficio de reducir sanciones tributarias. Y ahora entremos a mirar todo lo que tiene que ver con el tipo de sanciones, ¿ok? Hay que decir, y antes de meternos con el tema, que las sanciones que están relacionadas con las declaraciones tributarias se encuentran establecidas entre los artículos 641 al 650, que son artículos del Estatuto Tributario. Y algunos de esos artículos pudieron haber sido modificados por la reforma tributaria denominada Ley 1819 del 2016. Entre esas sanciones tenemos las siguientes. Primero, sanción por extemporaneidad. Segundo, sanción por no declarar. Tercero, sanción por corrección. Cuarto, sanción por corrección aritmética. Quinto, sanción por inexactitud. Y sexto, sanción por uso fraudulento de cédulas. ¿Ok? Digamos que aquí en este tipo de situaciones, digamos que entre lo que son los artículos 651 al 653 del Estatuto Tributario, en ese rango de artículos se establecen básicamente los lineamientos para las sanciones que son relativas al suministro de información tributaria. ¿Para quién? Pues para la DIAN. ¿Ok? Digamos que ahí, en el caso de las sanciones que están relacionadas con la contabilidad y la clausura del establecimiento, se deben estudiar lo que son los artículos 654 al 658 del Estatuto Tributario. Y entre los artículos 659 a 661 del Estatuto Tributario, se señalan las sanciones que son aplicables a los contadores públicos, y del artículo 662 al 671 se indican las sanciones específicas para cada tipo de impuesto. ¿Okay? Entonces es bien importante, es necesario tener en cuenta que en algunos casos y dependiendo de la etapa del proceso, la sanción podrá ser liquidada por el contribuyente o por la DIAN. Cualquiera de los dos la puede llegar a liquidar, pero depende de la etapa del proceso. Y en ciertas situaciones, digamos que esas sanciones solo pueden ser determinadas por la DIAN. ¿Ok? Por ejemplo,
las sanciones por extemporaneidad y por corrección pueden llegar a ser determinadas por quién, por el contribuyente, ¿ok? Si presenta la declaración tributaria o corrige de manera voluntaria, sea antes del emplazamiento, ¿sí? Y entre las sanciones que obligatoriamente debe calcular la DIAN y que por ende puede liquidar a los contribuyentes, así sea de forma voluntaria, se encuentran la sanción por no declarar, por la sanción por inexactitud y la sanción por no facturar o por hacerlo sin cumplir los requisitos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es básicamente detallar algunas de las sanciones que hemos enunciado en este slide. Entonces, hablaremos puntualmente de lo que es la sanción por extemporaneidad. ¿Ok? ¿A qué hace referencia esa sanción por extemporaneidad? Digamos que nosotros como contribuyentes, seamos personas naturales o personas jurídicas, siendo contribuyentes, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cumplir con las obligaciones tributarias dentro de los plazos que nos estipula el calendario tributario, que es un documento que emite la DIAN y que es de carácter nacional, ¿ok? Entonces, esas fechas dentro de ese calendario tributario se fijan cada año mediante decreto. Es decir, esto no es gusto de la DIAN, no es gusto del presidente, no es gusto del Congreso, esto es ley, ¿ok? Y eso hay que cumplirlo. Nos tenemos que ceñir y someter a ese tipo de situaciones. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el contribuyente no presenta sus declaraciones tributarias dentro de los plazos que está establecido, puede llegar a incurrir en una sanción por extemporaneidad. Y esa liquidación, digamos que depende del tipo de declaración, depende también de si se calcula antes o después del emplazamiento y depende también si el contribuyente cuenta con la posibilidad de reducirla. Entonces recordemos que el estatuto tributario eh, contempla una sanción de aplicación general. Ahora, y esto es bien importante, el estatuto tributario hace precisiones respecto de algunas declaraciones, aspectos que pues vamos a mirar más adelante. ¿Listo? Entonces aquí la sanción por extemporaneidad nos dice que aplicación general, digamos que sanciones antes del emplazamiento, es decir, antes de que la DIAN me busque, yo digo, miércoles se me olvidó declarar. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder declarar eh, de manera tardía, de manera extemporánea? Entonces me dice, cuando existe impuesto a cargo, es decir, usted hizo su declaración y le dio un impuesto a pagar. Entonces, sobre ese impuesto, ¿qué hay que hacer? Entonces me dice acá, cuando hay impuesto a cargo, usted debe liquidar el 5% del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso sin que el resultado exceda el 100% del valor total del impuesto. ¿Mm? Cuando lo hago yo mismo. Es decir, cuando yo mismo me hago el autoexamen y determino que no he presentado esa declaración, yo puedo hacer uso de esto. ¿Ok? Ahora, cuando no existe impuesto a cargo, porque es un escenario en el que puede pasar y sobre eso vamos a hacer ejercicios. Me dice, cuando no existe impuesto a cargo, pero sí hay ingresos brutos. Entonces me dice, ok, en ese tipo de casos, entonces, usted aplica una sanción del 0,5% de los ingresos brutos percibidos en el periodo, que son objeto de la declaración, por cada mes o fracción de atraso sin exceder la cifra entre el 5%, es decir, que esa sanción que estoy liquidando no me alcance a superar el 5% de los ingresos brutos o que me llegue a cubrir de pronto el doble del saldo a favor, si es que lo hubiere, o 2.500 VTs, es decir, 82.890.000 para el 2018, si es que estamos mirando ese ejercicio. Entonces mire que cuando existe impuesto a cargo, puedo hacer una liquidación del 5% de la sanción sin que exceda el 100% de lo que me arrojó el valor del impuesto a pagar. Pero cuando no tengo que pagar impuesto, o sea, no me dio saldo a pagar, pero lo hice tarde, entonces usted puede decir, no, como no tengo que pagar, entonces no declaro. No, usted tiene que declarar, sea que tenga que pagar o sea en ceros. Tiene que presentar la declaración. Entonces, si de pronto usted optó por decir, no, ¿sabe qué? No va a presentar la declaración, entonces, pues como no tengo que pagar un impuesto, pues no la pago.
no la presento. Entonces, me dice, cuando no existe impuesto a cargo, pero sí hay ingresos brutos, entonces el tema se complica, porque aquí me dice, ok, entonces sobre esos ingresos brutos liquide el 0,5% de esos ingresos por cada mes o fracción de atraso sin exceder la cifra menor entre. Entonces yo tengo que además comparar ese dato del 0,5% contra que no me supere el 5% de los ingresos, es decir, yo calculo, tengo que calcular la cifra menor entre cualquiera de estos tres, o bien sea el 5% de los ingresos brutos, o el doble del saldo a favor, si es que tuviese saldo a favor, o 2.500 VTs. ¿Ok? Y cuando no existe impuesto a cargo ni ingresos brutos, que ya es el peor escenario, pues se le indica a la persona que debe pagar el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior por cada mes o fracción de atraso, sin exceder la cifra menor entre el 10% del patrimonio líquido del año anterior, el doble del saldo a favor si lo hubiere y 2.500 VT, es decir, 82.890.000. Para eso les recomiendo ver los incisos 1 al 3 del Estatuto 641 del Estatuto Tributario. Y aquí me dice que de la lectura del artículo 642 del Estatuto Tributario se puede evidenciar que para este caso se duplican las tarifas y valores contemplados para la sanción antes del emplazamiento. Y en temas de, digamos que con temas de extemporaneidad, hay varios escenarios. Entonces, la declaración anual de activos en el exterior, si es antes del emplazamiento, es decir, yo me di cuenta y yo estoy declarando, o es decir, la DIAN todavía no me ha mandado un emplazamiento. Entonces, en ese escenario, sanción antes del emplazamiento, me corresponde liquidar una sanción correspondiente al 1,5% del valor de los activos poseídos en el exterior por cada mes o fracción de retraso. Nota, el monto de la sanción no podrá superar el 25% del valor de los activos poseídos en el exterior. Y sanción después del emplazamiento. Cuando ya la DIAN dijo, no, sabe que usted no quiso acercarse, entonces tome su sanción. Entonces ahí me dice, ahora liquide ya no el 1,5, que era lo que tenía acá, sino que ahora liquide el 3%, ¿sí? ¿De qué? Pues del valor de los activos poseídos en el exterior por cada mes o fracción de retraso. Y el monto de la sanción no podrá superar el 25% del valor de los activos poseídos en el exterior, es decir, hasta un tope del 25%. Declaración del monotributo, que todavía lo hay, 3% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso, sin que exceda el 100% del mismo, y 6%, cuando hay emplazamiento, 6% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso, sin que exceda el 200% del mismo. Declaración del gravamen a los movimientos financieros. Dice que hay una sanción del 1% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso, sin que exceda el 100% del mismo. Y cuando es una sanción después del emplazamiento, 2% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso sin que exceda el 200% de ese impuesto que debe pagar. ¿Okay? Entonces, digamos que aquí es bien importante tener en claro que cuando estamos hablando de este tipo de sanciones por extemporaneidad, ¿sí? Porque en ese es en el que estamos, eh, eso aplica cuando una persona que está obligada a declarar presenta las declaraciones tributarias a su cargo, pero lo hace por fuera de los plazos establecidos por el gobierno nacional. ¿En dónde? En su calendario tributario. Y esa persona estará sujeta a la sanción por extemporaneidad, contemplada en dónde? En el artículo 641 del Estatuto Tributario, para lo cual se deben tener en cuenta estos criterios que hemos visto acá. ¿Listo? Dentro de esa sanción por extemporaneidad, me dice acá que cuando existe impuesto a cargo, cuando la declaración tributaria me arroja un impuesto por pagar. ¿Sí? Tengo que ir a pagar el impuesto porque eso fue lo que me dio la liquidación de la declaración que hice, sea la de renta, la de IVA, la de retefuente, impoconsumo, etcétera. Entonces, cuando yo hago la declaración tributaria y esa declaración me arroja un impuesto a cargo, tengo que pagar un impuesto,
Entonces, la sanción por extemporaneidad de cada mes o fracción de mes del calendario de retardo equivaldrá al 5% del total de dicho impuesto o retención objeto de la declaración sin que exceda el 100% del valor del impuesto a pagar, ¿ok? Que es básicamente lo que me dice este párrafo que está subrayado, ¿ok? Y pues adicionan lo que es el parágrafo 2 que dice que cuando la declaración del monotributo se presenta de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 3% del total del impuesto a cargo, sin que exceda el 100% del impuesto. Si la misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o al 6% del total del impuesto a cargo, sin exceder el 200% del impuesto. Si es que se presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes de que se profiera la respectiva resolución sanción por no declarar. ¿Listo? Entonces, eh, les recomiendo leer bien estos artículos completamente. Pues aquí no lo hago detenidamente porque pues, se tornaría muy cansón, pero sí es importante que tenga el concepto claro para que lo pueda leer con total detenimiento y pues no vaya a haber inconveniente más adelante. ¿Ok? Este es un ejemplo, vamos a hacer este ejemplo únicamente como para ir mirando cómo es la dinámica, pero en la siguiente sesión vamos a dedicarla solamente a hacer ejercicios de liquidación de sanciones, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos aquí una información de una declaración, bueno, de una declaración tributaria. Este es el formato más o menos que estoy utilizando para ese tipo de casos. Pues de pronto puede que no sea el más chévere, pero nos sirve para tener identificados los diferentes temas con los cuales vamos a liquidar esas sanciones. Entonces, eh, básicamente aquí me dice, permítame un momentico. Es esto, ok, sí. Entonces, vamos a compartir. Listo. Entonces, básicamente acá lo que me dice es, recuerde que hay tres escenarios. Cuando hay impuesto a cargo, cuando no hay impuesto, pero hay ingresos brutos, y cuando no hay impuesto ni ingresos brutos, pero hay, se me olvidó vámonos y lo miramos acá. Entonces, cuando existe impuesto a cargo, cuando no existe impuesto a cargo, pero sí hay ingresos brutos, y cuando no existe impuesto a cargo ni ingresos brutos, entonces, ¿cómo se liquida la sanción? Esos tres escenarios son los que vamos a ver en cada ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver el primero. Entonces, aquí en el primer escenario, cuando la declaración tributaria nos arroja un impuesto a cargo o un impuesto por pagar, la sanción por extemporaneidad se debe liquidar por cada mes o fracción de mes calendario de retardo que va a equivaler a qué? Al 5% del total de ese impuesto o retención que haya dejado de pagarse, sin que esa sanción me exceda el 100% del impuesto que tengo que pagar. ¿Ok? Entonces, tenemos el siguiente caso. Me dice que la fecha oportuna para la presentación de la declaración fue el 24 de agosto de 2018. Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración a 22 de agosto de 2019. ¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No, no hemos recibido el emplazamiento para declarar. ¿Tiene impuesto a cargo de la declaración tributaria? Sí, tengo que pagar un impuesto de 1.416.000. ¿Cuál es la VT del año en que se presentó la declaración? Entonces, ¿cuándo estamos presentando la declaración? En el 2019. El valor de la VT del año 2019 es 34.270 pesos. ¿Cuál es la sanción mínima tributaria del año en el cual se presentó la declaración? Es decir, este valor multiplicado por 10. Esto da 342.700, es decir, 343.000. ¿Y cuántos meses o fracciones de meses por extemporaneidad están corriendo?
básicamente son 12 meses. ¿Listo? ¿Esto cuánto me da? Entonces, bueno, importante, este cálculo se hace con base en esta formulita. ¿Ok? Redondear más días 360 por el renglón, o sea, por este renglón, punto y coma, este renglón. Se divide entre 30 y punto y coma cero, es decir, me lo redondea al 1000 por encima. Y así me da al 1000 por encima, me lo redondea al siguiente dígito después de esos decimales que da. Entonces aquí me indica que estos 2 meses tienen estas dos fechas, tienen 12 meses. Eso es lo que debo liquidar por extemporaneidad. Entonces simplemente eso me da por pagar 850.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que estoy liquidando acá básicamente el valor bueno, aquí hago la operación. Me dice acá 850.000 y hago o aplico esta fórmula también redondear más el monto de la sanción por el 0,05 por el D19, es que aquí no tengo numerado esto, ahí es en donde me rajo, pero aquí les hago la operación. Tomo el 1.416.000, ¿sí? Este dato, por 5%, por cuánto es por la sanción, que son 12 meses. Esto me da 849.600. Pero como yo no puedo pagar, yo debo pagar cifras cerradas, redondeadas al 1000 siguiente. Entonces, aquí esto lo debo redondear a 850.000 pesos. ¿Listo? Entonces, es importante validar si a la sanción liquidada le aplica la reducción de esa sanción, tal y como se indica en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Es decir, si yo no he cometido esa sanción eh, los 2 años anteriores, porque esta es una sanción que no hemos recibido emplazamiento. Entonces, sin emplazamiento, yo solamente me tengo que ir 2 años atrás para mirar si no he cometido la misma sanción, puedo reducir esa sanción al 50%. Si he cometido esa misma causal de sanción el segundo año, entonces ya no me aplica el 50%. Me dice, bueno, entonces acójase al 75% de la sanción. Entonces, porque el último año no he cometido la misma infracción. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, lo dejo ahí enunciado porque con la reducción no me meto por ahora. Eh, entonces, ejercicio, simulemos que se presentará una declaración de corrección de una declaración tributaria en la que existe mayor saldo a pagar o menor saldo a favor. No se ha recibido emplazamiento, o sea, todavía la DIAN no me ha buscado, no se ha presentado emplazamiento para corregir y cuya declaración inicial se presentó de forma extemporánea. Entonces, en este caso, el impuesto a pagar por el contribuyente asciende a 1.416.000 y se le aplica el 5% teniendo en cuenta que no se ha recibido ningún tipo de emplazamiento para declarar. Por cada mes, o sea, se aplica el 5% por cada mes o fracción de mes de atraso, que para nuestro ejemplo son 12 meses. Entonces, 1.416.000 por el 5% por los 12 meses, 849.600, que se aproxima a 850.000 pesos. El resultado no puede exceder el 100% del valor total del impuesto a cargo. El valor es 1.416.000 y aquí nos dio 849.000. Se cumple, no lo estamos excediendo, ni puede ser inferior a la sanción mínima tributaria que es de 343.000 y estamos en 849.000, también se cumple. Y la sanción liquidada corresponde a 849.600, redondeada al siguiente múltiplo de 1000, corresponde a 850.000 pesos. Aquí está el artículo 640, de nuevo, lo publico para que se den por enterados. Cuando la sanción debe ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, aplican estos diferentes escenarios. La sanción se reduce al 50% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones: que entre los 2 años anteriores a la fecha de comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma, y siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargo, es decir, no me haya emplazado. ¿Listo? Segundo, la sanción se reduce al 75% del monto previsto en la ley, en tanto ocurran las siguientes sanciones, las siguientes condiciones: que dentro de un año
anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y que la DIAN no me haya emplazado. ¿Ok? Y tercero, la sanción se reduce al 50% del monto previsto en la ley en tanto ocurran las siguientes, perdón, cuando la sanción sea propuesta o determinada por la DIAN, es decir, la DIAN ya me emplaza, me hace un emplazamiento, ahí ya las cosas me cambian. Entonces me dice, ok, puede reducir la sanción al 50% siempre y cuando durante los últimos 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiese cometido la misma y esta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme. Y que la sanción aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. Que la sanción sea aceptada. ¿Ok? Y aquí más del artículo 640 que se los dejo para que lo puedan leer. ¿Listo? Cuando no existe impuesto a cargo, este es otro ejercicio, pero este lo vamos a hacer para la próxima sesión porque necesito que participen y de esta forma poderles dar punticos. Entonces, la invitación es a que se acerquen, ingresen a la sesión para que podamos desarrollar estos ejercicios, los practiquemos porque de esto va a salir en el examen. ¿Ok? Entonces, es bueno que usted lo vaya conociendo, tenga la idea clara de cómo se va a utilizar. Estudien esto, por favor, porque es muy factible que salga para el examen de la unidad 2. ¿Listo? Dejémoslo por ahí por hoy y la próxima sesión seguimos trabajando más ejercicios, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho la asistencia y pues nada, quedo atento a sus comentarios. Cuídense mucho, que pasen bien.